Tenemos con ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Tenemos nuestro próximo invitado, ministro de Comercio Exterior. Él es economista, es político y ha sido diputado también de la Asamblea. Es Jesús Farías. Bienvenido al programa. Agradezco mucho que hayas venido. Desde hace tiempo he tratado de invitarte y le quiero agradecer a Astrid, la productora de Vladimir, que me consiguió esta entrevista. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti, hermano. Bueno, tenemos unos días bastante escaldeados aquí en Venezuela, pero vamos a hablar primero de economía y después nos metemos en aguas más profundas de política. Quería que nos explicaras un poco de cómo fue el resultado entonces de la Expopotencia. Es un intento que hace el gobierno por ayudar de alguna manera a la empresa privada, también a la pública, para aumentar y mejorar las exportaciones de Venezuela para producir divisas. Es lo que entendimos sobre esta iniciativa. Cuéntanos tú de tu propia voz, ¿de qué se trata? Mira, yo creo que en primer lugar tendríamos que decir que se trata del evento más importante de esa naturaleza que se ha realizado en el país. Es una iniciativa del presidente Nicolás Maduro para proyectar dentro de las dificultades que atraviesa el país las grandes fortalezas que tiene nuestra economía y allí logramos generar un impacto muy significativo. Hay cientos de empresas privadas que han invertido en estos últimos años de grandes restricciones financieras y donde hemos sufrido nosotros los embates económicos, políticos, internacionales. Estamos viendo lo de la OEA, que es un atropello realmente a la misma OEA y es un intento de atropello, porque a Venezuela no la atropella a nadie, es un intento de atropello también a la democracia venezolana. Entonces, ataques comunicacionales muy graves en medio de ese contexto o en el marco de ese contexto se produce esta exposición de extraordinaria envergadura y proyección. Y adicionalmente, yo creo que esto ahí vale la pena resaltarlo, aquí se manifiesta el estrecho vínculo, los niveles bien dinámicos que se han venido desarrollando en el marco del diálogo entre el gobierno nacional y el sector privado venezolano. Se ha creado el Consejo Nacional de Economía Productiva, 1 año y 4 meses ya, 1 año y 3 meses para ser más preciso, funcionando. Y uno de los resultados fundamentales es la sintonía, la coincidencia, el consenso fundamental de que más allá de las diferencias políticas que pueda existir entre los diferentes actores de la sociedad venezolana, en el campo de la economía hay un conjunto de tareas que tenemos que asumir. La principal tarea que se nos presenta a nosotros en estos momentos es la económica. Eso es importante que y lo aquí digas. para finalizar la idea, disculpen, para finalizar la idea, el principal problema de la agenda política nacional es la economía y el sector privado, en una inmensa mayoría, por no decir de manera unánime, ha comprendido eso y ha aceptado ese espacio para dialogar, para debatir, para formular políticas en conjunto, como se hace allí. Puedes consultarle a muchos de los actores que hacen vida allí y sobre todo para unir fuerzas en función de ese problema, que es el económico. Es importante que lo digas porque en ese el Consejo Nacional de Economía Productiva hacen vida distintos personajes de la sociedad, sobre todo de todos los empresarios, y todos piensan que no, el que se mete ahí ya está con el gobierno, y tú mismo lo estás diciendo que no todos tienen la misma ideología política y sin embargo pueden coincidir en un diálogo. Ahí están una cantidad de empresas que la gente ni lo sabe. Yo quisiera que nos hablaras un poco cómo ha sido entonces este diálogo con estos empresarios. Muy productivo, muy provechoso. Como tú sabes, el presidente articuló 15 motores económicos en función de las diferentes tareas que tenemos nosotros para desarrollar la economía. A nosotros, por decirlo, nos corresponde el tema de las exportaciones y la generación de divisas alternativas al petróleo. Y en esos 15 motores conviven cientos y miles de empresarios que desarrollan sus tareas en el marco de ese eje central que se da en Caracas, pero también a nivel regional. Ahí se presentan propuestas. Fíjate, esto ha sido tan positivo que empresas que han tenido una posición muy distante, incluso de abierta confrontación al presidente Nicolás Maduro,
y que rechazaron en las primeras de cambio, grandes empresas, gigantescas empresas, que rechazaron incorporarse allí. En el último trimestre se incorporaron e hicieron propuestas y fueron escuchados de una manera muy constructiva, fueron escuchados de una manera muy respetuosa como debe ocurrir. De tal manera que ese espacio demuestra al país que la vía y el método del diálogo para avanzar en la superación de los grandes problemas del país es el correcto, número uno. Número dos, que tenemos que superar un conjunto de contradicciones y poner por encima de todos los intereses individuales, grupales, partidistas, al país. Eso no lo han comprendido algunas fuerzas políticas que hacen vida en el país. En todo caso, nosotros seguimos avanzando y esa expoferia o esa exposición con los grandes logros económicos del país proyectó un mensaje de optimismo ante la adversidad, un mensaje de optimismo. Fue visitado por cientos de miles de venezolanos que se llevaron allí la mejor imagen que tiene nuestra Venezuela. Eso a nosotros nos llena de entusiasmo porque hemos dicho que este será un año de recuperación económica y eso no es una consigna, eso tiene un sustento real y lo podemos mencionar. Los precios del petróleo se recuperan este año con ciertas fluctuaciones erráticas, pero hay una tendencia clara a la recuperación. Eso es bueno para la economía venezolana. Superó los $50. Sí, ahí todavía no termina de consolidarse la línea ascendente, pero efectivamente hay una tendencia clara. Eso es bueno para nuestro país. Hay que reconocer el rol que jugó el presidente Nicolás Maduro en la recuperación de los precios del petróleo. Este diálogo es fundamental, genera mucha confianza, genera muchos consensos que son fundamentales para estimular la inversión, proyectar nuevas exportaciones, generar esfuerzos productivos para sustituir las importaciones, es decir, el crecimiento que necesita la economía y después el crecimiento, el desarrollo, que aún más importante, las políticas económicas que adopta el gobierno se van articulando en función de desarrollar una economía productiva y el tema el político, que, como tú lo decías, lo vamos a tomar o a ventilar un poco, a abordar más tarde, pero este escenario político es mucho más viable para desplegar el esfuerzo económico que lo que vivimos nosotros el año pasado, como te explicaré cuando En una de las toque el declaraciones momento. que has dado, tú manifestabas que tú no tenías ningún problema y que más bien querías reunirte, creo que de hecho lo has hecho, no sé, con la gente de Fede Cámaras, con la industria, con Comercio, creo que con Francisco Martínez hubo una reunión previa. Yo ofrecí este escenario para que se diera Nunca me enteré. un diálogo aquí abierto. Si me hubieran dicho, hubiera venido. No sabía que existía Bueno, está la esa posibilidad invitación. abierta porque me gustaría muchísimo. De todos modos, él se refirió muy bien de la exposición cuando estuvo aquí en el programa y dijo que él estaba en la OIT tratando desde hace mucho tiempo que se dé ese diálogo tripartito entre lo que son los sindicatos, el gobierno y el empresariado, que con el ministro se llevaron muy bien allá, que tenían que retomar todas estas conversaciones. Ustedes podrían ampliar a esos empresarios que están participando en este Consejo Nacional de Economía Productiva, incorporar a otros nuevos que también tengan sectores que puedan producir y exportar en Venezuela. Mira, tú mismo lo has dicho, nosotros estamos convocando a los empresarios, ¿sí? Todos los empresarios que quieran incorporarse allí pueden hacerlo en el marco de los motores y en el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva. Nosotros, en el motor exportador, por citarte un ejemplo, hemos desarrollado reuniones en una docena de estados del país y allí asisten empresarios de todo tipo, pequeños, grandes, extranjeros, nacionales, públicos, privados, que pertenecen a los diferentes gremios empresariales. No invitamos a los gremios, invitamos a todo el mundo empresarial, Con esos actores es que nosotros queremos articular, esos son los que desarrollan el trabajo diario, son los que hacen el gran esfuerzo de trabajar y de invertir, y esos son los que generan los empleos y generan la riqueza. Entonces, allí abrimos nosotros el compás, el llamado al diálogo, eso fue hace 1 año y medio. Hay actores económicos que se han opuesto a eso, hay actores económicos que con sus propuestas prácticamente se autoexcluyen.
de esto. Por ejemplo, hay actores económicos que piden derogar la ley orgánica del trabajo. Eso no lo vamos a hacer. Es un compromiso nuestro con los trabajadores. Y ninguno de los actores que está en el Consejo Nacional de Economía Productiva lo ha planteado. Sin embargo, hay gente que de afuera asumen esas posiciones. Creo que son irrealistas y creo que son hasta fundamentalistas desde la perspectiva de las ideas del libre mercado. Nosotros no comulgamos con esto. Nosotros abrimos el compás para que haya una Venezuela de desarrollo y ese desarrollo se traduzca en bienestar para todos. Eso solamente por citarte un ejemplo, pero hay otros que también plantean la liberalización o la liberación, como lo quiera decir, de todos los precios, es decir, aplicar las políticas del Fondo Monetario Internacional. Nosotros tampoco. Estamos a favor de esa posición, hay un deslinde muy grande, pero hay espacios, como se ha demostrado, en más de un año, donde se puede discutir, se puede debatir, se pueden establecer conclusiones muy importantes y sobre todo acciones para que el país avance. Al regreso tenemos que ir a una pausa comercial, estamos con el ministro Jesús Farías. Yo quería hablar contigo sobre algunas, y desde hace tiempo, sobre el Banco Central que tú has expresado. De nuevo con ustedes aquí con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos al ministro Jesús Farías con nosotros. Dejamos algunas preguntas al aire. Una de ellas, ¿cómo va a funcionar este nuevo sistema de divisas? ¿Vamos a tener acceso todo a esa subasta? Porque el DICOM nos dejó ahí como esperando para entrar. Queremos también saber si va a haber transparencia, no quién se otorga, sino que si es una subasta, ¿de verdad? Uno tiene que saber quién compra y quién vende y va el precio del libre mercado. Sí, hay varias cosas que ya se conocen y que me parece interesante que nosotros podamos seguir difundiendo. En primer lugar, que se trata de una subasta muy transparente, se van a dar a conocer, como lo dijo el vicepresidente Tarek en la última reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva, a todos aquellos que reciban divisas y cuántas divisas han recibido. Eso nos va a ayudar mucho a nosotros para controlar en términos de transparencia la asignación de esas divisas y también controlar el uso que se le está dando a esas divisas. Eso por una parte. Por otra parte, hay el momento en el cual se va a dar o se va a activar la subasta después de Semana Santa. Y esto es el reflejo, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, de que hay que activar la política cambiaria para atacar fenómenos y factores que todavía no hemos logrado desactivar y con ello sus consecuencias muy nocivas. Uno de ellos tiene que ver, uno de esos factores, de esos fenómenos es Dollar Today. Tú sabes que Dollar Today nos ha ocasionado a nosotros un daño tremendo y cuando hablo de nosotros no hablo del gobierno, hablo de la población que se ve afectada de una manera muy crítica por el incremento de los precios. Es el marcador de la economía venezolana y eso por supuesto afecta duramente a la población, a los empresarios. También les ha puesto mucho más distante la posibilidad de tener acceso a los dólares y la inflación, por supuesto, distorsiona. Quien debería marcar ese dólar debería ser el Banco Central, no una página web, porque yo abro Pensini Today y nadie me va a hacer caso. ¿Por qué le hacen caso a Dollar Today? Debe ser que hay unas transacciones importantes que se hacen a ese nivel y eso es lo que se debe evitar. Pero fíjate que en este momento ocurre un fenómeno. El Dollar Today bajó muchísimo y tú no consigues ninguna divisa a ese nivel. Entonces el mercado está seco y crea una distorsión ahí. No debería existir, estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo puede recuperar entonces el Banco Central su autonomía? Mira, esto no se trata sencillamente de un portal web. Nosotros hemos venido sosteniendo que detrás de Dollar Today hay un conjunto de objetivos, hay todo un proyecto de naturaleza política y por supuesto también un esquema para alcanzar ganancias realmente exorbitantes a través de la manipulación cambiaria. Yo creo que debemos reconocer que la moneda venezolana ha sido víctima de un ataque feroz, y no solamente la moneda venezolana, otros aspectos fundamentales de la vida venezolana. No, tú de una manera lo planteas en términos correctos. Tú pones sobre la mesa una página web y no te van a hacer caso. Ahora, esto te dice a ti que no se trata sencillamente de una página web. Detrás de esa página web hay poderes económicos de gran impacto y de gran capacidad.
operativa para manipular, para operar dentro y fuera del país. Se Tiene habla que del ser, triángulo. porque si no, nadie le haría caso. Tú no Así puedes es. tener un día un precio, otro día otro. Tendría que tener algún sustento. Desde Miami, desde Cúcuta Desde y desde Houston. Venezuela. Parece que la maneja un señor en Houston. Bueno, pero desde Miami tiene un punto de operación, también tiene en Cúcuta y también aquí en Venezuela. Después tiene un respaldo mediático muy importante, que no solamente tiene que ver con su Twitter o su página web, es la proyección que le han dado. Medios muy importantes, un apoyo político, sin lugar a dudas. Hay factores de la oposición Ahora, que fíjate, se han puesto en sintonía y han justificado incluso. ¿Tú has escuchado las entrevistas que le han hecho a este señor que vive en Houston? ¿Tú las has escuchado? Lo puedes ver sí, en la pero página. parece una persona muy sencilla. Parece una persona muy sencilla Él que ha dice que en dicho sus también. ratos libres, en Home Depot, que donde trabaja ahí, montando tornillos, él pone ese precio. Bueno, tú te podrás imaginar que eso no es así. Y también has escuchado lo que él ha dicho, el propósito real que tiene ese proyecto de derrocar al gobierno venezolano. Lo ha dicho en entrevista de la manera más grotesca, la manera más obscena. Y me refiero en términos grotescos y obscenos a ese proyecto porque no les importa para absolutamente nada lo que está ocurriendo Ahora, en Jesús, el país. ¿Tú piensas que una persona, para finalizar la Sí. idea, que tiene esa percepción o esa idea de la vida, de que no importa lo que le ocurra a los demás, siempre y cuando él pueda enriquecerse, otros puedan enriquecerse y además puedan hacerle daño a un gobierno? ¿Tú crees que una persona con de esa calaña y con esas taras éticas y morales pueda tener tanto poder y además pueda tener el aval y el respaldo Claro, pero de Jesús, fuerzas políticas? habría que, Eso es una habría que realidad. ponerle una cara a esa página, porque es una página, es como un dios, pues. Pero ¿por qué entonces tenemos un fenómeno de hiperinflación? ¿Es todo culpa de Dollar Today? Bueno, si tú observas que, y me dabas la razón, hace unos minutos cuando planteábamos que dólar Today se ha convertido en el marcador de la En un economía, marcador. de la economía venezolana, pero es un marcador que asciende nada más. Cuando este baja, Nadie le ya hace caso. nadie le hace caso, sobre todo los precios, una economía Y altamente es lógico que baje especulativa. porque es época de impuestos. No, y hay muchas cosas. Y es lógico, y tendría que bajar porque eso no refleja la realidad Pero de la los precios economía, no bajan. de la economía. Entonces, ahí es donde yo digo. Y si vuelve a subir, vuelven a subir los precios. Exactamente. Entonces, se trata de una economía altamente especulativa. No tiene nada que ver con el Banco Central, con las políticas económicas. Una economía que hemos heredado del pasado con sus rasgos altamente especulativos, parasitarios, número uno, que tenemos que transformar. Y por cierto, te digo, el único proyecto que yo he escuchado y que se ha planteado abiertamente de cómo transformar la economía en términos de una economía productiva es la que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Los otros no lo hemos escuchado y creo que jamás no lo escucharemos, nunca lo escucharemos porque tiene un costo político tan elevado ponerlo en el tapete y someterlo al debate público, porque se trata sencillamente de las políticas del Fondo Monetario Internacional. Las heridas todavía están abiertas, pero permíteme culminar con la idea. Entonces, se convierte en marcador. Él es el que decide cuáles son los precios de la economía venezolana. Entonces, no podemos decir que no tiene un impacto o no podemos decir que hay otros elementos que determinan y definen y de una u otra manera sustentan el incremento de los precios. Esta es una economía inflacionaria que, entre comillas, podría justificar, entre comillas, o podría explicar ciertos niveles inflacionarios, pero no lo que estamos viviendo en este momento. Es una economía inducida y eso es lo que nosotros estamos planteando y es lo que estamos condenando. No puede ser, puede ser que un factor de poder se arrogue la facultad de conducir al país a una crisis con un cálculo político absolutamente pernicioso sin importar lo que ocurra Pero en la estos sociedad niveles venezolana. de inflación que tenemos, que ya está absorbido por la sociedad en su mayoría, ¿no sería más fácil eliminar todos estos controles de cambio? Porque el propósito inicial era en el 2002, el 2003 era evitar la fuga de capitales y las reservas han caído dramáticamente. Y yo creo que ya es un momento donde podría lucharse contra ese proceso de inflación. No lo estoy planteando yo, lo han planteado distintos ministros y lo planteó también el ministro Ramírez cuando era presidente de PDVSA, lo ha presentado también Miguel Pérez Abad, lo ha hecho el presidente de PDVSA actual. Así que, ¿qué consideras tú? Quiero saber tu opinión. ¿No deberían eliminarse esos tres tipos de cambios oficiales o más que tienen esta economía con una distorsión tan grande? Yo te voy a explicar lo que está haciendo el gobierno. Y
términos de las subastas, en el DICOM se está observando una flexibilización. Evidentemente hay una flexibilización. ¿Qué precio crees que va a salir? No sé en qué precio va a salir. En todo caso, lo que nosotros aspiramos es que con este nuevo DICOM se puedan realizar más ofertas de dólares. Y no solamente el Estado poniendo dólares allí, como lo ha dicho el presidente, sino a partir de la confianza o en virtud de la confianza que nosotros vamos a ir desarrollando con la nueva fase, la nueva etapa que va a vivir el DICOM. Privados, empresarios privados también puedan aportar sus dólares allí. En la medida en que se vaya desarrollando con mayor fortaleza un intercambio, la oferta y la demanda se vayan dinamizando de los dólares, nosotros le vamos a ir restando espacio a esa figura tan perniciosa que es dólar today. De tal manera que uno de los Fíjate que objetivos cuando estaba fundamentales... Miguel Pérez Abad al principio del Consejo Nacional de Economía Productiva, se logró reducir esa brecha que había entre el dólar today y el DICOM, pero después lamentablemente salió porque creo que la iniciativa era para unirlos y se disparó la brecha. Entonces no sé si ahora que está otra vez con ustedes puede ayudar a encaminar ese dólar, porque como tú dices, nos hace mucho daño al bolsillo del venezolano. Sí, bueno, eso lo decide el presidente, en realidad. Eso no depende de una persona en particular. Pero las ideas de la persona siempre ayudan. Hay muchas ideas. Sí, es verdad. Y ahí hay muchísimas ideas que se debaten como debe ocurrir en cualquier democracia. Ahora fíjate, con ese mayor flujo de divisas, nosotros tenemos el objetivo, el propósito de ir reduciendo el espacio a dólar today. Este es un cambio que se da en política cambiaria, valga la redundancia, fundamentalmente direccionado con ese propósito. Reactivar la economía con una mayor inyección de divisas, una asignación mucho más eficiente, pero también desplazada al dólar today. Tú hablaste de una brecha decreciente en un momento determinado y después se disparó. Y otra vez se está logrando. Sí, ¿qué explica que en menos de un mes y medio el dólar se haya quintuplicado en su precio? Después ha bajado la mitad. Después ha aumentado a su nivel original y ahora se encuentra nuevamente. Para mí se llama la ley de oferta y demanda. Como es un dólar libre, pero no se sabe, debería ser por el DICOM, donde se ve la subasta y donde la gente entra y sale al precio que hay, como en la bolsa de valores y como se maneja el precio del petróleo que vendemos nosotros también en Venezuela. Debería ser. Tengo que ir a una pausa. Bueno, continuamos la conversación. Sí, continuamos la conversación. Al regreso sí podemos entrar un poco en el tema de los compromisos que tiene Venezuela ya este mes sobre PDVSA, si tenemos cómo pagarlo, y bueno, todo este impasse que hubo, según las propias palabras del presidente y el Tribunal Supremo, porque esa es en la noche, sabe en la noche. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con el ministro Jesús Farías y dejamos un punto al aire, pero quería que terminaras la idea de lo que quedó, si te quedó algo, porque me regañaron aquí. Te regañaron. Sí, el señor director me decía, te tiene que ir a pausa. Pero no te han llamado la atención por la música que pones. Tienes que poner Héctor Lavoe, una cosa de esa. A veces, sobre todo los camarógrafos, son los que menos les gusta. Mira, Jesús. Lo que quería terminar la idea diciéndote que esas fluctuaciones no obedecen a cambios reales de la economía, de oferta y demanda. La demanda ni la oferta varió de una manera tan drástica como para explicar esa volatilidad, ese movimiento tan errático. Ahí hay otro tipo de cálculo. Ahí mucha gente pone dinero para provocar esos cambios en el precio del dólar y hacer grandes fortunas. Lo estábamos comentando ahorita, el que tenga la información puede amasar grandes fortunas. Y ese es un instrumento creado para la especulación. Y eso se explica así. Mucha gente pone dinero para comprar barato y vender caro, dólares. Una tremenda perversión. Pero la mayor perversión es que hay actores políticos de este país que avalan eso, lo justifican. Y el segundo punto es el tema político. Esos grandes cambios en las cotizaciones se ajustan a escenarios políticos que se quieran desarrollar, precisamente grandes impactos, prepararse con una relativa estabilidad y después irse con grandes impactos hacia el alza para generar perturbaciones y trastornos, porque sabemos que siempre se generan. De la manera, para finalizar este capítulo y este comentario, nosotros explicamos el tema inflacionario
y buena parte de la perturbación que vive nuestra economía a través de ese instrumento que se llama dólar TUE y que es parte de lo que nosotros hemos definido como la guerra económica. Ahora, fíjate que el viernes pasado, con las noticias del Tribunal Supremo de Justicia, los mercados internacionales reaccionan, los bonos venezolanos se cayeron 3-4 puntos y ya venían en caída por algunas noticias que han salido de caída de producción, que no se sabe si siempre cuando va a pagar Venezuela, a pesar que lo ha hecho y ha pagado todos sus compromisos y todos sus intereses, su capital, se pudo lograr el canje de bonos, pero a pesar de eso siempre está la posibilidad de un default, sobre todo cuando ven algún tema que hasta la fecha no había afectado nunca la política a los bonos, pero se cayeron 3-4 puntos y reaccionaron positivamente un rebote. El que tiene la información privilegiada, por supuesto que aprovecha y gana para abajo y después subiendo. Pero en este caso vemos que bueno, ya empiezan a reaccionar a comprarlo. ¿Tú crees que tengamos los fondos suficientes para pagar esa deuda? Aparentemente sí. Está absolutamente garantizada la capacidad de pago del país ahora, como también ocurrió en el pasado. Nosotros no vamos a tener ningún inconveniente con esas obligaciones, pero fíjate que la opinión pública en muchos casos gira en torno a eso, porque se genera esa matriz de opinión. No va a pagar. O sea, la noticia es que no vamos a pagar. No tenemos el récord histórico de pagar todo puntualmente. Eso no da prácticamente ningún papel, sino la gran interrogante, ¿va a pagar? A pesar de que la lógica nos indica que lo vamos a hacer, porque lo hemos hecho de manera consecutiva y tenemos la fortaleza para eso. Por eso que te digo yo, que hay un conjunto de elementos que apuntan en contra del país. ¿Tú sabes lo que significan las expectativas para el tema económico? Eso es algo demasiado importante, pues eso genera confianza o desconfianza. Y de ahí se genera un conjunto de acciones positivas o negativas para nuestro país. Y por supuesto, los medios de comunicación infilados en contra del país. Va a haber un default, dicen. Incluso aquí se generó artificialmente un default para PDVSA. Tú recuerdas, PDVSA pagó a tiempo, el Citibank no realizó los pagos y el JP Morgan, bueno, de la manera más descarada fue y se presentó con esa tesis absoluta, perdóname la palabra, absolutamente criminal hasta nauseabunda, de que nosotros habíamos entrado en default. Si eso lo hubieran creído los mercados, por supuesto que aquí hubiera ocurrido un terremoto en pocos minutos. ¿Qué hicieron los diputados de la oposición en Venezuela? Se hicieron eco de esa noticia. ¿Tú piensas que una persona o un grupo de personas con esas posturas y con esa decadencia moral pueden asumir la rienda de este país? Tú sabes el daño que le haría al país. Lo escogió el pueblo, sabes, no, lo bueno, votaron yo por ellos, el pueblo. No dudo de eso. Es la voz del pueblo. Yo no estoy poniendo en duda eso. Y el pueblo eso. escoge sus mandatos. ¿Quién no manda? A ti te escogieron, votaron por ti, yo no por el pongo en duda PSUV. eso. Yo estoy diciendo algo absolutamente distinto. Yo estoy evaluando la posición de una persona que tiene un mandato. No estoy dudando de que fueron electos. Y cómo están haciendo uso de esa responsabilidad de una manera absolutamente criminal. Pero fíjate que no hubo consecuencias. No, pero ¿te parece bien? Independientemente de la consecuencia, ¿a ti te parece bien el hecho? Si yo disparo contra alguien, y no le doy, contra el camarógrafo que está ahí, le doy, lo disparo, y no le pego, pero ¿te parece que está bien que le dispare? Bueno, a eso me refiero yo. Lo que pasa es que, para aclarar un punto, que es que JP Morgan lo que hizo fue decir en un análisis de que no se había pagado, que se había pagado en partes y faltaba uno de los bonos por pagar, que creo que era el 2033. En default, hermano. Ahí está la noticia. Eso no lo puede, eso no lo puede objetar absolutamente nadie. Eso se llevó al Consejo Nacional de Economía Productiva. Ahí se mostraron todas las noticias. Es más, el eco que recibió eso también fue en términos del default. En lugar de defender al país, como debería ser cualquier venezolano, defender al país, no a su partido, es al país. Mira, es la estabilidad del país. En lugar de hacer eso, entonces se lanzan en un ataque despiadado en contra de la economía. Yo censuro eso. Yo creo que eso está muy mal. Te agradezco que me mandes esa información, porque lo que yo leí está ahí, claro. no decía que era en default, sino que faltaba por pagar un pedazo de los bonos, porque llegaron en pedazos los pagos y estaban con todo el problema del canje y se pagó efectivamente y no afectó para nada la deuda. Tú sabes de finanzas.
Si a ti Bueno, te pero toca, si las ganancias si que a ha ti dado te los toca, bonos de PDVSA ha sido algo tú sabes de increíble. finanzas, si a ti te dicen tú tienes que pagar 3 partes, te falta una parte por pagar, ¿qué significa eso? Que estás en Que estás en default. default, exactamente, estás en default. Eso fue lo Pero que se dijo llamó default selectivo, que no es lo mismo que Mira, entrar en hermano, default. la La consecuencia estaríamos todavía pagándolo. Mira los exactamente, años que pasó Argentina y eso es lo que pagando las estamos consecuencias de condenando, default. y eso es lo que estamos Mira, condenando te tengo nosotros, que que preguntar, sobre la base de una mentira se sí, quiso hacerle un tremendo daño al país. ok, te tengo que preguntar algo adicional, porque en este momento, hace unas semanas, tuvimos un problema y que Venezuela tiene que complementar las importaciones de gasolina, y eso le ha creado le ha afectado la caja al gobierno, que puede afectarle para los pagos de PDVSA. Entonces tuvieron que solicitar algunos préstamos como a la CAF, ha solicitado a Rosneft, que es rusa, a China también ha dado sus créditos al país, pero ha habido unas advertencias por parte de la Asamblea Nacional, donde por ejemplo el diputado José Guerra dice, bueno, cuidado porque si no pasan como dice la ley o la Constitución por la Asamblea que los apruebe, son donaciones y el día de mañana no es que van a hacer una cabala ni nada, lo que pide es que lo revisen y no lo revisan. Y por eso dicen que toda esta jugada del Tribunal Supremo era para eliminar eso, bypassear esa pase por la Asamblea. Y fíjate que a pesar que destituyeron ese decreto, el 156, ellos dejaron todavía la creación de empresas mixtas, que es una competencia de la Asamblea Nacional. ¿Tú crees que el fin de todo esto sea de origen económico más que político? Mira, aquí se ha querido crear un conjunto de obstáculos y trabas para que el país se recupere. A nosotros se nos ha atacado muy duro desde el punto de vista económico para generar daños políticos. El tema del desabastecimiento por la vía del contrabando de extracción, donde participan poderes de verdad. El tema cambiario, que afecta gravemente la estabilidad monetaria y, por supuesto, la paz social. Atenta en contra de la paz social. El cerco financiero que hay en el país. Mira, a mi oficina han ido banqueros a decirme que los han citado en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para obligarlos, es decir, torcerles el brazo y obligarlos a abandonar su función de corresponsables financieros. El Departamento del Tesoro, pues, un megapoder desde el punto de vista económico y desde el punto de vista financiero. Un conjunto de ataques que no son por casualidad, que están perfectamente articulados. Y eso generó un costo político muy grande, el resultado de la Asamblea Nacional. Y después se trató de desarrollar un conjunto de acciones políticas, generar mucha violencia, empañar expectativas positivas que se podrían haber generado el año pasado en el país. Se trató de empañar eso y alterar eso a través de acciones políticas para impedir que la economía se recuperara. Y dentro de todo este juego, dentro de todo este tinglado, la Asamblea Nacional y la actuación de la Asamblea Nacional juega un papel preponderante. Para iniciar las cosas, la Asamblea Nacional está en desacato. Y eso no está en duda y no lo ha puesto nadie en duda en los últimos días. Está en desacato porque no ha cumplido un conjunto de condiciones. Pero no Que se han establecido. desincorporaron a los 3 diputados del No Amazonas. se trata de desincorporarlo, se trata de establecer el procedimiento tal cual como lo plantea el Tribunal Supremo de Justicia y ellos no lo han hecho. ¿Y tú sabes por qué no lo han hecho? Porque no están interesados en que la Asamblea Nacional recupere su capacidad operativa. ¿Y tú sabes por qué? ¿Y por qué no están interesados en eso? Porque eso crearía o restablecería el orden dentro de la Asamblea Nacional que ellos mismos Pero si han alterado. la lucha que tienen ellos para que le den valor a la Asamblea Nacional y que Hermano, tengan sus la poderes. lucha que tienen ellos es para derrocar a un gobierno. Incluso van a los Estados Unidos, tratan de hablar con Donald Trump, se aprovechan de la ineptitud y de la decadencia moral de la OEA para atacar al país. Ellos no tienen absolutamente ningún interés en que la Asamblea Nacional funcione y ejerza cada uno de los planteamientos y los objetivos y responsabilidades que le son inherentes. El propósito de ellos es agarrar a la Asamblea Nacional como un caballo de Troya para tratar de atropellar y tratar de alterar el orden público. La gran tragedia de esta oposición es que después de esa victoria tan importante que obtuvieron ellos en diciembre del año 2015, ese capital político que construyeron, todas las acciones que han venido posteriormente han dado origen a el mayor fracaso político de la historia
venezolana han dilapidado, han desaprovechado esa extraordinaria victoria. Tanto así que en estos momentos esos líderes, entre comillas, de la oposición llaman, convocan a sus electores, a sus seguidores, y no son capaces de desarrollar una acción de calle, una protesta. ¿Dónde está la protesta? ¿Dónde está la masificación de ese mensaje terrorista casi que hacen ellos de que este gobierno está tumbado, no sirve para absolutamente nada, no cumple con sus funciones? Entonces ahí tú evalúas cuál es la credibilidad que tiene un político en la convocatoria de su gente. Tú evalúas también la calidad política de un líder en función de qué propuesta hace, no solamente para posicionarse como un líder político de este país, entonces, sino qué propuestas hace para contribuir al desarrollo del país. ¿Qué propuestas hace para contribuir al desarrollo del país? Que quieren medirse electoralmente. Si no tienen poder de convocatoria, ¿por qué no lo hacen? ¿Y por qué no lo hicieron a través del referéndum revocatorio que convocaron ellos 4 meses después? 4 meses después. Ellos sabían perfectamente. Si se va a elecciones, entonces vamos a elecciones, es lo que se está pidiendo, está en la Constitución. Y si se va a elecciones, porque ellos no se subordinan a lo que establece el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha hecho un cronograma. Y fíjate que lo de ellos es un torpedeo. Cuando le dijeron que tenían que ratificar, que tenían que recoger su firma, cuando ellos le dijeron que tenían que recoger su firma, ¿qué dijeron ellos? Que eso era imposible hacerlo. Lo dijeron de la manera más abierta y más irresponsable. No lo podemos hacer, son trabas. Y resulta que todos los partidos, sean de la oposición, o casi todos, se han sometido, han recogido, han reconocido la buena función del Consejo Nacional Electoral. Entonces el Consejo Nacional Electoral es un poder electoral, es un poder. Bueno, y alguien tiene que desarrollar aquí las actividades de convocatoria de elecciones. Te tengo que invitar otro día. Invítame, pero para finalizar la idea, hay un cronograma electoral y para este año, después de que finalice todo el proceso de legalización de los partidos, ¿tú te imaginas unas elecciones sin partido político? Ahí se verá que nos van a acusar a nosotros de una dictadura. Ese cronograma se evita todo ese problema que te ahorita con la OEA y con las Naciones Unidas. Ahí está el cronograma. No, bueno, vamos a hacerlo público. Eso lo vamos a evitar cuando tengamos realmente una oposición nacionalista, que quiera su patria, que no tenga que recurrir a las posibilidades de invasión.